Hola, buenas tardes, ¿cómo les va, chicos? Bien, hoy vamos a ver el tema de motores monofásicos. Este tipo de motores en general se utilizan en el ámbito doméstico. Casi todos los motores que se utilizan son domésticos. Los trifásicos están, digamos, dirigidos al entorno industrial o de fuerza motriz. Así que tengan en cuenta este aspecto. Bueno, cuando nosotros hablamos de motores monofásicos, vamos a tener en cuenta al menos tres tipos de motores. El motor monofásico con bobinado auxiliar de arranque. Bueno, este tipo de motores tiene un bobinado de trabajo y un bobinado auxiliar. También tenemos un motor de espira en cortocircuito, en donde nosotros vamos a tener un bobinado de trabajo y carece esto de bobinado de arranque. Lo que sí tiene es una espira o una vuelta de alambre sobre un sector del estator que se llama espira de cortocircuito, que ya lo vamos a ver más adelante. Y por último tenemos los motores universales. Llamamos motores universales porque, bueno, también lo podemos usar con corriente continua. Aquí en la foto tenemos un motor monofásico con condensador, con una importante salvedad. Este equipo tiene dos condensadores, porque hay motores monofásicos con bobinado auxiliar de arranque que tienen un capacitor o condensador para el arranque y otro capacitor o condensador para mantener la marcha y mejorar, y de esa manera se mejora el coseno phi del aparato. Entonces es importante tener en cuenta que alguna vez se pueden llegar a encontrar con un motor monofásico que tiene dos capacitores o condensadores. Bien, entonces vamos a hablar del motor monofásico con bobinado auxiliar o de arranque. En realidad nosotros sabemos que en un motor con un solo bobinado inductor no es posible girar el motor. Perdón, el rotor. ¿Por qué? Recuerden ustedes que cuando nosotros hablábamos de un motor trifásico, nosotros teníamos tres bobinas, una bobina por fase, desfasada a 120 grados, ¿se acuerdan? Recuerdan el esquema de estrella, que era un desfasaje de 120 grados. En este caso, nosotros no tenemos tres fases, tenemos una sola fase y el neutro. Con lo cual, tenemos que buscar el mecanismo para que funcione con una sola fase. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener un bobinado auxiliar o bobinado de arranque, que lo que va a hacer es permitir un desfasaje de manera tal que van a estar desfasados o cruzados a 90 grados uno de otro el bobinado de trabajo con el bobinado auxiliar de arranque. Entonces, ¿cuál es la moraleja de esto? Que si nosotros intentamos arrancar un motor monofásico conectado solamente con un bobinado principal, el motor no va a arrancar. Si nosotros damos vuelta con la mano en un sentido al eje y encendemos inmediatamente o aplicamos tensión, el motor monofásico va a arrancar en el sentido en el cual nosotros dimos el impulso. Y cuando lo apaguemos, si dejó de girar, el motor no va a volver a arrancar. Entonces, se entiende. El motor con un solo bobinado de trabajo, sin bobinado de arranque, no empieza a girar. Bueno, en esta pantalla lo que vamos a hablar ahora es cómo está constituido el motor monofásico. Por un lado, nosotros sabemos que tiene que tener un bobinado de arranque, y un bobinado de trabajo. El bobinado de trabajo es el que en definitiva hace que cualquier dispositivo que yo conecto con el motor funcione. Pero para que arranque yo necesito un bobinado de arranque. Entonces, vamos a ver lo que es un estator. Entonces, yo tengo por un lado el bobinado de trabajo que tenemos en rojo. ¿Por qué dos? Porque uno es un polo norte y otro es un polo sur. Esa es un poco la idea.
Y también tenemos un bobinado de auxiliar o de arranque, ubicado en forma transversal. Eso da un desfasaje de 90 grados eléctricos, de manera tal que el bobinado de trabajo y el bobinado de arranque están como cruzados. Ese es el sentido de un desfasaje de 90 grados eléctricos. Entonces, de ahora en más, siempre, cuando hablamos de un motor monofásico de fase partida, podemos decir que tiene un bobinado de trabajo y un bobinado de arranque. Ahora bien, ¿qué sucede? Aquí nosotros vamos a ver en el esquema que tenemos la alimentación y el neutro. Aquí nosotros en bobinado de trabajo o en el motor tendríamos la alimentación, tendríamos 220 volts. Y allí está conectado el bobinado de trabajo y el bobinado de arranque. Pero hay un símbolo que ustedes están viendo acá que corresponde a un interruptor centrífugo, que nosotros vemos la foto de este interruptor centrífugo y este interruptor se coloca en el eje interno seguido del rotor. Entonces, ¿qué hace este dispositivo? Cuando nosotros alimentamos, o sea, cuando nosotros damos tensión, la corriente viene por el bobinado principal o bobinado de arranque y viene también a través del interruptor centrífugo, que en este momento hace de llave, hacia el bobinado de arranque o auxiliar. Entonces, el motor comienza a girar. Aproximadamente cuando el motor gira y llega al 75% de las revoluciones nominales, el interruptor centrífugo desconecta. Es decir, esto es una llave mientras el motor está en reposo y se abre cuando el motor llega a las vueltas casi de régimen o, digamos, para el que está preparado. Si, por ejemplo, nosotros tenemos un motor de un par de polos, quiere decir que nosotros tenemos 3.000 revoluciones por minuto. Entonces, el interruptor centrífugo se va a abrir al 75% de 3.000. Eso da aproximadamente 2.750 revoluciones. Ese es el concepto. El motor arranca y luego de un tiempo se abre el interruptor centrífugo. Bien, entonces, la idea es cambiar el sentido de un motor monofásico. Puede llegar el caso que le venga una bomba conectada al revés. Entonces, no va a bombear nada. Lo que ustedes tienen que saber que si ustedes cambian la línea por el neutro y el neutro por la línea, no hay un cambio de sentido de giro. ¿Cómo realizo yo el cambio de sentido de giro? Bueno, muy simple. Cambiando la conexión del bobinado de arranque respecto de lo que es la conexión del bobinado de trabajo. Esta conexión es la original. Ahora, en verde, yo he modificado la conexión, con lo cual, al cambiar el sentido de ingreso de la corriente sobre el bobinado de arranque, lo que voy a hacer es cambiar el sentido de giro del motor. Explicado de otra manera. Voy a conseguir una pluma. Si yo tengo un bobinado de trabajo, ¿sí? Y tengo un bobinado de arranque, si yo lo conecto, el bobinado de trabajo con el bobinado de arranque, ¿sí? En forma directa, ¿sí? De esta manera, mi motor va a girar, ponele, en este sentido. Ahora bien, si yo deshago esa conexión y lo conecto cruzado, me voy para aquí y me voy para allá, mi motor va a girar en la dirección opuesta. Entonces, ese es el concepto que trato de indicarles con las gráficas que les estoy presentando. Pero, si ustedes los quieren ver en la práctica, en general, van a poder ver que donde está la placa
de conexiones, yo le decía, hay dos puentes, puente 1 y puente 2. Recuerde que es lo que vimos en rojo, esos puentes marcados en rojo en el slide o en la pantalla anterior. Entonces acá muchos motores que son de marcas muy ordenadas les dice, si vos querés que gire para acá, para la derecha, tenés que poner los puentes de esta manera. Y si vos querés que gire en sentido inverso, tenés que poner los puentes de esta manera, ¿sí? Entonces está muy ordenado, no hay ningún inconveniente, ¿eh? Y esta es la bornera de conexión. Aquí, ¿qué van a venir? Van a venir los cables de alimentación. ¿Y qué van a salir? También van a salir los cables que van al condensador o que van ¿a dónde? Al capacitor. Condensador y capacitor es lo mismo. Bien, aquí lo que nosotros estamos viendo es un motor monofásico que no tiene bobinado de arranque. Entonces tiene que haber un reemplazo del bobinado de arranque. ¿Y qué es? Una espira en cortocircuito. Es lo que llamamos espira en cortocircuito o bobina de sombra. Pero nosotros acá la estamos conociendo como bobina en cortocircuito, que va a estar alojada aquí y aquí. Por otro lado, nosotros vamos a continuar con un bobinado de trabajo o bobinado principal. Así que esa es un poco la idea. O sea, el reemplazo del bobinado de arranque por una espira o bobina en cortocircuito. Lo que va a generar esto es, debido a que al estar esto está en cortocircuito, o sea que está unido su origen con su fin, se va a generar una fuerza electromotriz que va a generar una corriente, la cual inducirá fuerzas magnetomotrices en el rotor y eso va a hacer que el motor comience a girar. Entonces, si nosotros quisiéramos invertir el sentido de giro en una bobina con espira, en un motor con espira en cortocircuito, perdón, lo que tengo que hacer, hay que desmontar el motor y invertir el rotor para que gire en sentido contrario. Esto podrá solo realizarse cuando el rotor sea simétrico, ¿sí? Si no es simétrico, o sea, si no es exactamente igual de un lado que del otro, no lo vamos a poder hacer. De manera tal que esto es importante tenerlo en cuenta. Yo no puedo realizar una conexión o un cambio de conexión cambiando la línea por el neutro. No se puede hacer. Lo que tengo que hacer es invertir, girar el motor y el rotor y ponerlo en sentido contrario. Vamos a la siguiente. Entonces, es lo que yo les estaba comentando hace unos instantes. Ahora bien, este tipo de motor se utilizan para dispositivos de muy baja potencia. Estamos hablando de 300 watts. Para bombas de desagüe, de electrodomésticos, ¿sí? Bombas, por ejemplo, de desagüe de lavarropas, de lavavajillas, para algún sistema de ventilación muy pequeño, ¿no? Porque la potencia que le podemos sacar a este tipo de motor es baja. Entonces, eso es bueno. Y por último, tenemos el motor universal con rotor bobinado. Recuerden que yo al principio le había dicho de las clases que había rotor, jaula de ardilla y rotor bobinado. Bueno, este motor universal utiliza un rotor bobinado. El rotor está bobinado al igual que el estator. Y nosotros conectamos el estator con el rotor mediante un sistema de escobillas donde cada entrada y salida de la bobina del rotor van conectados a un colector que al girar
que está siendo alimentado al girar por un sistema de carbones que habitualmente se le dice que se coloca en un compartimento. Que viene a ser esto. Entonces yo tengo que para alimentar el motor en forma completa, la corriente tiene que pasar ¿por dónde? Por mi rotor. Al salir va a alimentar los dos campos del bobinado de trabajo. Entonces, esta es una manera de que los motores de rotor bobinado giren. Entonces, yo esquemáticamente voy a tener mi rotor bobinado y en algunos casos yo tengo mi estator. Aquí tengo la bobina del estator y ustedes podrán observar que en algunos casos están incorporando, ¿qué cosa? La espira de cortocircuito para facilitar aún más el arranque de este tipo de motor. Y este es el esquema. Bobinado de arranque, ¿sí? Conexión a través del colector que conectan con las bobinas dentro del rotor bobinado, ¿sí? Entra por aquí, seguramente esta entrada corresponde a esta salida, y bueno, sale por aquí también al bobinado de trabajo o arrollamiento de campo, y el motor gira. Esa es un poco la idea, digamos, de los motores que nosotros tenemos. Bien. Les voy a hacer algunas preguntas al final de, digamos, de la clase, que estarán, si ustedes ven el video, la van a poder contestar fácilmente.